sea, la principal línea de futuro es la teragnosis, que ya lo dice su palabra, es una combinación de de terapia y gnosis de diagnóstico. Entonces, esta se basa en que tú con una molécula que va dirigida a algo que quieres estudiar, por ejemplo, los tumores neuroendocrinos, expresan un receptor muy característico. Tú coges una molécula que va a ser receptor y primero la marcas con una molécula que te da una imagen, por ejemplo, con flúor 18, y te da una imagen PET estupenda. Tú tienes el informe y ves dónde está ese tipo de tumor, esas metástasis. Luego coges la misma molécula y en vez del flúor 18, que es para diagnóstico, pones una molécula que sirva de terapia, que emita una radiación más agresiva. Entonces tú lo que has visto en el diagnóstico del PET vas a tratarlo exactamente igual, porque la molécula va al mismo sitio, con una molécula terapéutica. Entonces ahora mismo se utiliza mucho la radiación beta, que es, digamos, agresiva, pero en el sentido de centímetros, no hace daño a las zonas circundantes. Pero se está investigando mucho la radiación alfa, que es una radiación que daña una célula y no llega a la de al lado. Entonces es mucho más específica, mucho más segura, y es donde está el futuro de toda esta teragnosis. El poder ver con una imagen un tipo de patología, ya sea un tumor, y luego tratarla con ese mismo GPS, por así decirlo, esa molécula, con terapia alfa, y está dando unos resultados muy buenos. El problema principal, el acceso a este tipo de moléculas radiactivas, por lo general no son muy comunes, y el método para obtenerlos es muy complejo.